que hayas aceptado esta conversación con nosotros. Estuve leyendo tu cobertura de los eventos del día de ayer en Barcelona. Hubo tópicos que me parecieron realmente muy, muy interesantes. Y además quiero agregar algo. Vos estás viviendo en Nueva York. ¿Viajaste especialmente para estar en esta jornada de ayer? Sí, sí, viaje especialmente porque me parecía un deber profesional, porque, bueno, en fin de cuentas soy periodista, pero es también un deber ciudadano, porque sencillamente lo que hay en España ahora mismo, o lo que hemos estado sufriendo, o seguimos sufriendo, es un intento de golpe de Estado, y los ciudadanos de bien tenían que posicionarse con la democracia y con el Estado de Derecho, y me parecía, pues, eso, un deber viajar a mi país. Bárbaro. Y digamos, lo que pasó ayer, creo yo, superó todas las expectativas, pero además tiene un componente muy interesante porque surgió propiamente de la sociedad civil, y evidentemente ha creado una situación de paradigma político nuevo, porque hasta ahora, digamos, el soberanismo catalán tenía ganada la calle. Y por lo que yo vengo siguiendo, no es una experiencia directa, estoy siguiendo y haciendo un cruce de las cosas que veo, con una agresividad hacia todo lo que fuera España, con una agresividad hacia todo catalán que se definiera como integrante de España, que parecía no tener realmente techo ni tener algún mecanismo de contención, ¿no? Así es, me parece un análisis muy acertado y se agradece mucho teniendo en cuenta pues la distancia y la dificultad a veces para comprender lo que está sucediendo en España y concretamente en Cataluña, porque hay mucho ruido alrededor. Y lo primero que conviene recalcar de lo que sucedió ayer en las calles de Barcelona es que por fin cayó el miedo. Es decir, más de la mitad de los catalanes, bastante más de la mitad de los catalanes, rechazan la independencia y no son independentistas ni nacionalistas, y sin embargo han vivido durante décadas amedrentados y asustados y orillados y casi perseguidos por esa otra parte de Cataluña que ha ostentado el poder político y económico y que ha acampado a sus anchas, y efectivamente también ha sido dueña de la calle mediante estas demostraciones, ¿verdad?, que año tras año con dinero público, bien engrasadas con dinero público, pagaban y fomentaban para dar a la impresión a nivel nacional y sobre todo internacional de que la calle estaba con ellos. No, no es así. La calle es plural, la calle es diversa, y una buena parte de la ciudadanía en Cataluña está con el Estado de Derecho y con la permanencia en España, y por fin ayer la gente se atrevió a decirlo y a gritarlo claro. Sí, sí, ha sido, yo la verdad que estuve todo el día siguiendo, estoy casi prendido, no sé, no te digo las 24 horas porque tenemos nuestra propia agenda, pero francamente el tema catalán, le tengo partida las orejas a mi audiencia con esto, cuando aquí en la Argentina casi ni siquiera había cobertura, porque evidentemente se ha Sí. colocado esto en un riesgo, no solo para la propia España, sino para la misma entidad europea como idea de progreso de civilización, ¿no? Y lo que más me asombra en el último tiempo, perdón, y ya te dejo hablar, es que Sí, no, recién ahora aparece este tema de que se han usado fondos públicos. Nosotros acá, cuando se usan fondos públicos para movilizar, hablamos de choripaneros, ¿no? O planeros. Evidentemente no es un mal solo argentino. no, 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 al contrario, es que el relato del nacionalismo catalán se ha sustentado en buena medida en un río de millones del erario público, aunque también de fortunas privadas, que han servido para fomentar esta fantasía, este delirio profundamente xenófobo y antidemocrático, según el cual, digamos que los catalanes, y en general los catalanoparlantes de nacimiento, tenían derecho a crear una nación propia, porque según ellos los iguales tienen que vivir con los iguales, y las naciones no funcionan en la diversidad, cuando los estados democráticos y modernos buscan justamente lo contrario, es que los diferentes vivan juntos, todos con iguales derechos y obligaciones, y luego cada cual que tenga los sentimientos o los sentimientos que prefiera, pues como es lógico, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego otra cosa que es importante entender en el caso español es que en buena parte el nacionalismo catalán, tan reaccionario, ha gozado de bula
durante todos estos años gracias a la aquiescencia de la izquierda. Ujú. ¿Por qué? Porque efectivamente el franquismo maltrató, digamos, el sentimiento catalanista durante años, ¿verdad? Mm. No es cierto que la guerra fuera una guerra, la guerra civil, una guerra contra la periferia, de Madrid, contra Cataluña, no es cierto. De hecho, la represión donde más se sintió con más ferocidad fue en el centro de España, en Castilla, por ejemplo, donde hubo más asesinatos políticos, etcétera. Pero en cualquier caso es verdad que se reprimió duramente la catalanidad, ¿verdad? La lengua Ujú. catalana para la función pública. Todo esto sirvió para crear un mito cuando llega la democracia, según el cual, digamos que lo catalán, la catalanidad, el independentismo, por lo menos el autonomismo, etcétera, estaban situados del lado del antifranquismo de la democracia. Y no es verdad. Y no es verdad, pero en base a ese mito y a ese complejo de culpa, la izquierda durante años ha tolerado que un movimiento, ya digo, profundamente conservador y reaccionario como el nacionalismo, gozase del prestigio moral que merecen mejores causas. Y es por eso que una parte de la sociedad española miraba con buenos ojos, o al menos no escuchaba, pues los gritos, digamos, de angustia que venían de Cataluña de la gente que se sentía perseguida por estos tipos y bueno, esperemos que el relato empiece a cambiar y que la marea, Sí. aparte de lo sucedido ayer, pues gire. Ahora, vos sabés que es tan complejo esto de entender que, por ejemplo, para sorpresa de mucha gente aquí en la Argentina, Pilar Rahola, que en los últimos 12 años funcó como una progresista que criticaba el kirchnerismo en la Argentina, aparece como una Sí. catalanista soberanista pegada a Carles Puigdemont de una manera que, te digo la verdad, en Argentina sorprendió a muchísima gente. Sí, claro, aquí quizá menos porque es un personaje al que ya conocemos y al que hemos sufrido de antiguo, pero ella y otros muchos como ella, en el fondo, es que les interesa este relato, esta ficción entre romántica y sentimental, y ya digo que xenófoba del nacionalismo, ha sido también un estupendo medio de vida. Porque había mucho dinero para repartir y gracias a ella muchos personajes de segundo nivel pues han hecho carrera y han vivido estupendamente, no solo eso, sino que han gozado del prestigio de los libertadores de la patria, poco Mm. menos, ¿verdad? Y Pilar Rahola es efectivamente uno de ellos, que ahora vaya de la mano de Puigdemont, que en teoría ideológicamente digamos que uno sería conservador y la otra progresista, no Mm. sorprende tanto porque en el fondo les une les une lo que les une, ¿verdad? Que es, bueno, pues este deseo de crear una especie de paisito, de chiquitito, que es obviamente una de las regiones más ricas de España, desembarazándose del resto de España para no tener que redistribuir su riqueza y disfrutar así de las ganancias conquistadas. Lo que pasa que dudo mucho que eso acabe por suceder. Bueno, y te digo, vos en tu excelente columna publicada en el diario La Razón en el día de hoy, haces una mención al tema del peronismo. ¿Dónde vinculás al catalanismo soberanista con el peronismo? Bueno, ahí hay que perdonar un poco a veces los excesos retóricos y líricos del columnismo, pero yo me refería más bien a estos profesores de la Universidad Complutense de Madrid que Ajá, acaban formando lo que se ha llamado Podemos, ajá. y que realmente más que el peronismo, ellos están influidos por otros pensadores hispanoamericanos, también argentinos, etcétera, no necesariamente peronistas, pero sí de corte más bien populista, ¿verdad? Ujú. Y entonces ahí encuadro pues a Pablo Iglesias y a Íñigo Rejón, etcétera, y porque esta gente en el fondo está siendo cómplice necesario de la deriva del independentismo con sus proclamas bien intencionadas para que hablemos, pero claro, es que es muy difícil dialogar o hablar con quienes quieren cercenar, amputar el derecho de todos los españoles a decidir sobre el futuro de su país y es muy difícil dialogar con quienes ponen a las instituciones en rebeldía contra la ley y el Estado y declaran o dan un golpe de Estado. Entonces, de ahí venía un poco esa mención, pero que hay que entender un poco con No, 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 yo una gota. la entendí perfectamente, porque además creo que hay, desafortunadamente para España, una fuerte vinculación, inclusive una inficción, y en el caso de Podemos, creo que todavía es peor por su Sí, vinculación con el chavismo venezolano, ¿no? cierto, 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 al que han llegado a asesorar, de hecho, Sí, como bien sí, sabes. y del cual, según he visto en algún diario español, han recibido dinero, y no poco, precisamente. Y no Este, poco, precisamente. sí, sí.
Sí, sí, y de hecho no sorprende que uno de los primeros que apoyara, digamos, lo que está sucediendo en Cataluña y saludase, etcétera, ha sido Nicolás Maduro, porque Sí, sí. ese es el calibre y que revela la catadura moral de esta gente, es decir, el calibre de la gente, del apoyo internacional que están recibiendo, y entre ellos, pues, Nicolás Maduro, eh, que pues, lo dice todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta cómo está la No, situación en no, no, Venezuela. y además la verdad que yo te diría que recibir dinero de alguien que está al frente de un país donde la gente se muere de hambre, no tiene medicamentos, huye absoluta, total y completamente espantada, en manada, hacia cualquier lugar que le abra los brazos y lo recoja, por Dios. No sé cuál es la Pues conciencia sí, política real que tienen, ¿no? Francamente. Es dinero sucio, dinero manchado, terriblemente. así es, ¿Cuándo volvés a Nueva así es. York? Pues en principio esta semana, pero también depende un poco de lo que suceda en los próximos días. Estamos todos pendientes de lo que pueda hacer mañana Puigdemont, ¿verdad? Si declarará o no la independencia de forma unilateral y ya pues abrirá las ventanas y se arrojará al vacío, porque claro, es un suicidio político y económico. Entonces, pues, depende un poco de eso, aplazaré el regreso bueno, o volveré antes. Bueno, te mando un cordial abrazo a la distancia y te agradezco enormemente de estos minutos que nos brindaste. Buena jornada, hasta luego. Nos lo agradezco mucho y especialmente porque en estos momentos no sabéis lo que se valora desde España, que nuestros hermanos en Hispanoamérica, nuestros amigos, se interesen por lo que está sucediendo y por despejar un poco toda la maraña de mentiras y de difamaciones que han contribuido tanto a enlodar el debate y ya no poder saber realmente lo que está sucediendo en España. Así que muchas gracias a vosotros y Bueno, un abrazo enorme. hasta luego. A quien escucharon es a Julio Baldión.